La Edad Media ha sido descrita a menudo como un periodo de sombras y oscuridad, pero también fue una era crucial para el establecimiento de los cimientos culturales de Occidente. Aunque la Edad Media se ha retratado ampliamente en la cultura popular a través de imágenes de caballeros, dragones y cuentos de fantasías, las narrativas sobre la vida cotidiana de las personas reales durante este periodo agitado son igualmente cautivadoras, aunque lamentablemente a menudo pasadas por alto. Especialmente intrigantes son las historias que destacan el papel y la participación social de las mujeres, cuyas experiencias han sido relegadas en gran medida a un segundo plano. La vida de las mujeres en la Edad Media estaba determinada por la Iglesia y la aristocracia. La Iglesia medieval proporcionaba la visión general sobre el significado de la vida y del lugar que uno ocupaba en ella, y la aristocracia se aseguraba de que cada uno permaneciera en su lugar mediante el sistema de gobierno feudal que dividía a la sociedad en tres clases: el clero, la nobleza y los siervos. En la sociedad medieval, las mujeres tenían roles distintos según su posición social. Aquellas en el clero estaban mayormente confinadas a los conventos. Para las mujeres nobles, su estatus estaba determinado por la cantidad de tierras que podían aportar al matrimonio, ya que la tierra equivalía al poder. Esto significaba que las oportunidades y la calidad de vida variaban significativamente entre las clases altas. Por otro lado, las mujeres de clases más bajas, especialmente los siervos, tenían más libertad en ciertos aspectos, dado que la vida era difícil para todos los siervos, tanto hombres como mujeres. Estas mujeres a menudo trabajaban junto a los hombres en el campo y en los gremios medievales, disfrutando de una relativa igualdad en comparación con las mujeres de clases más altas. Durante la Edad Media, las mujeres de clase baja eran panaderas, cerveceras, lecheras, camareras, artesanas, tejedoras y sobre todo agricultoras arrendatarias, que trabajaban en el campo junto a sus maridos e hijos. Según el sistema feudal, la tierra pertenecía al señor feudal, que la alquilaba a sus inquilinos, los siervos, vinculados a dicha tierra. El señor controlaba todos los aspectos de la vida de los siervos, lo cual se extendía a la mujer y a las hijas del hombre. El señor decidía con quién se casaba una joven, no su padre, porque la hija de un siervo era propiedad del señor feudal, al igual que su padre y su madre. Una vez que la joven se casaba, su marido controlaba sus intereses y era responsable de su comportamiento, por lo que las mujeres no se mencionan tan a menudo como los hombres en asuntos legales en la temprana Edad Media. En caso de infracción se demandaba al marido y no a la mujer. El trabajo de la mujer era cuidar del hogar, ayudar a su marido en el trabajo y tener hijos. Power escribe que la gran mayoría de las mujeres vivían y morían sin estar registradas mientras trabajaban en el campo, la granja y el hogar. En la sociedad medieval, la movilidad social era extremadamente limitada y era poco común ascender más allá de la posición en la que se nacía. No había una clase media y para las mujeres la única oportunidad de mejorar su situación sin casarse era ingresar en un convento. Aunque algunos estudiosos sugieren que algunas mujeres eligieron esta opción con la esperanza de recibir educación, es probable que se sintieran decepcionadas, ya que la mayoría de los sacerdotes no veían ventajas en tener monjas alfabetizadas. Es probable que incluso figuras notables como Ende, la ilustradora de manuscritos española del siglo X, fueran analfabetas. Las monjas solían aprender sus oraciones y devociones de memoria, no a través de libros. Aunque algunas jóvenes con recursos pudieran aprender a leer utilizando obras devocionales populares como el libro de horas. Las mujeres de clase alta tenían más movilidad, pero aún así se esperaba de ellas que se quedaran en su nicho socialmente aceptado y que cumplieran con los deberes asociados a su posición. Las mujeres de la nueva burguesía podían trabajar con sus maridos y padres en un determinado oficio, y con frecuencia, cuando el hombre moría, le sucedían al frente del negocio. La mujer como mano de obra barata era un concepto bien establecido a través del sistema feudal, y se perpetuó con el sistema gremial, ya que las mujeres no eran entidades legales y por tanto les pagaban menos y tenían que cobrar menos que un hombre. Al mismo tiempo, muchas mujeres de este periodo aparecen en los documentos legales como multados por diversas infracciones en lugar de sus maridos, lo que supone un cambio significativo con respecto a la temprana Edad Media. La clase más baja de los siervos y las mujeres de clase alta de la nobleza seguían viviendo más o menos como agentes y ambas estaban ligadas a la tierra de una u otra manera. En la Edad Media el matrimonio a una edad temprana era bastante común
y en algunos casos si se permitía que ocurriera a la edad de 12 años. Esta práctica era parte de las normas sociales de la época y estaba influenciada por diversos factores, como consideraciones económicas, sociales y culturales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las edades para el matrimonio podían variar. El matrimonio para las mujeres era un asunto que combinaba lo privado y lo social. Según la ley canónica de la Iglesia Católica, el matrimonio se consideraba un vínculo exclusivo entre esposo y esposa, otorgando al esposo el predominio en la relación. A pesar de esta dinámica de poder, las mujeres tenían ciertos derechos en sus matrimonios, como el consentimiento para casarse, la solicitud del deber conyugal y la posibilidad de buscar separación en caso de un matrimonio inválido. Sin embargo, las mujeres de clases sociales más bajas enfrentaban restricciones adicionales. Las campesinas, esclavas y criadas necesitaban el permiso de un señor feudal para casarse, y si lo conseguían podían ser castigadas. A pesar de estas limitaciones, las mujeres asumían roles importantes en el hogar, siendo responsables de la educación de los hijos y la gestión del hogar en ausencia de los hombres, especialmente durante periodos de guerra. A pesar de las restricciones y desigualdades, las mujeres medievales gozaban de ciertas libertades y responsabilidades en sus matrimonios, lo que refleja la complejidad de las relaciones de género en esa época. El matrimonio en la Edad Media variaba significativamente según la región, la clase social y las tradiciones culturales. En muchos casos, el matrimonio era más un acuerdo entre familias que una unión por amor. Las alianzas políticas, económicas y sociales eran a menudo el principal objetivo del matrimonio, especialmente entre la nobleza y la aristocracia. En muchas culturas de la Edad Media, los matrimonios se arreglaban a una edad temprana, a menudo cuando los participantes eran niños. Esto se conocía como el compromiso o betotral, donde las familias acordaban el matrimonio futuro de sus hijos. La Iglesia Católica tenía un papel central en la regulación del matrimonio en la Edad Media. El matrimonio se consideraba un sacramento religioso y estaba sujeto a las leyes canónicas de la Iglesia. En algunas sociedades medievales se practicaba la dote, donde la familia de la novia proporcionaba una suma de dinero, tierras u otros activos al novio como parte del contrato matrimonial. A su vez, el novio podía proporcionar arras, un conjunto de bienes o dinero que la novia conservaba como garantía en caso de divorcio o viudez. Los matrimonios podían ser arreglados desde una edad temprana por razones políticas o económicas, y las jóvenes podían ser prometidas a futuros esposos mucho antes de la edad nubil. Sin embargo, la consumación del matrimonio y el establecimiento de un hogar propio a menudo ocurrían más tarde, a menudo después de la pubertad. La edad nubil en la Edad Media se refiere a la edad en la que una persona alcanza la capacidad física y biológica para el matrimonio y la reproducción. Esta edad puede variar según factores culturales, geográficos y sociales. En la mayoría de las sociedades medievales europeas, la edad nubil para las mujeres se consideraba generalmente alrededor de la pubertad, que podía ocurrir entre los 12 y los 16 años. Para los hombres, la edad nubil también estaba relacionada con la pubertad y la capacidad para mantener un hogar y una familia, lo que a menudo ocurría un poco más tarde que en el caso de las mujeres, generalmente entre los 14 y los 18 años. Los derechos de las mujeres desde la primera hasta la última época crecieron de forma significativa, sobre todo por dos factores: la creciente popularidad del culto a la Virgen María y el desarrollo de los conceptos de amor cortés y galantería. También aumentaron la posición y las oportunidades de las mujeres tras el estallido de la pandemia de peste negra, que mató a tantas personas, que se permitió a las mujeres asumir la propiedad y la explotación de los negocios de sus difuntos maridos. Los derechos de la mujer alcanzaron su punto álgido en la Baja Edad Media, momento en el que el sistema patriarcal aplicó más restricciones, principalmente porque la posición social de la mujer amenazaba el estatus. El culto a la Virgen María no era nuevo en la Edad Media. La Iglesia declaró a María como Madre de Dios en el año 431 después de Cristo. Sin embargo, el prestigio de María no contribuyó a elevar la condición de la mujer en la sociedad. La Iglesia demonizó y a la vez elevó a las mujeres a través de la dicotomía de la historia bíblica de Eva, que provocó la caída en desgracia de la humanidad en el jardín de Edén, y la de la Virgen María, cuyo hijo habría redimido esa caída. A pesar del prestigio otorgado a María, eso no se produjo necesariamente en una mejora en la condición de las mujeres en la sociedad medieval. La Iglesia, al mismo tiempo que exaltaba a María, utilizaba una dicotomía basada en figuras bíblicas para definir el papel de las mujeres.
Por un lado, se presentaba a Eva como la responsable de la caída de la humanidad al desobedecer a Dios en el jardín del Edén. Por otro lado, se destacaba a María como la madre de Jesucristo, cuyo nacimiento se consideraba redentor para la humanidad. Esta dicotomía reflejaba una ambivalencia hacia las mujeres en la sociedad medieval. En resumen, la iglesia medieval mantenía una relación compleja con las mujeres, utilizando figuras bíblicas como Eva y María para definir su posición en la sociedad, al mismo tiempo que perpetuaba ciertas ideas sobre el pecado original y la redención. En consecuencia, a las mujeres se les negaba la misma posición social que a los hombres. La visión de la mujer como una tentadora malvada o como una diosa virginal no dejaba lugar a una percepción razonada de la mujer como individuo. En la temprana Edad Media, el modelo de la mujer como tentadora prevaleció cuando el clero destacó el papel de Eva en la caída del hombre. A partir del siglo XII, durante la Alta Edad Media y hasta el final, el culto a María se hizo más popular, con lo que se mejoró la percepción de la mujer. Aún así, a las mujeres se las demonizaba colectivamente, incluso en el momento de mayor popularidad del culto, por no reflejar la perfección de la Virgen María. Eran mejor vistas que antes, pero esto no significaba que el clero, la aristocracia o los hombres en general estuvieran interesados en verlas elevadas por encima del lugar que supuestamente les había dado Dios. Como queda claro en la Biblia, en pasajes como Primera de Corintios, donde se afirma que el hombre es la cabeza de la mujer, o en Timoteo, que deja claro que la mujer está subordinada al hombre y que Eva fue la primera pecadora. Por tanto, las mujeres siempre estuvieron vinculadas a Eva y al mismo tiempo fueron elevadas por asociación con María. En la Edad Media, la Iglesia Católica ejercía una influencia significativa en la vida y la sociedad europea, y su visión de la mujer estaba influenciada por interpretaciones teológicas y sociales. Y durante ese tiempo retrataban a la mujer en términos negativos, asociándola con la figura de Eva y el pecado original.